Durante la semana, Dios puso una palabra en mi corazón, como la pone por lo regular entre lunes y martes. Después del culto del domingo, yo oro al Señor y le digo: Señor, ¿qué la iglesia quiere para el próximo domingo? Yo tengo su número, usted lo sabe, de mensajes escritos. Tengo un promedio de más de posiblemente 30, 40 mensajes que Dios me ha dado a través del tiempo. Aleluya. Gracias. Pero ustedes son una gente especial y siempre le pido a Dios que traiga algo fresco, algo nuevo. Amén. Gracias, Señor. Donde usted pueda ser edificado y yo pueda ser edificado. Porque si yo hablo una palabra en la cual Dios no me habla a mí, verdaderamente no siento de parte de Dios que la puedo traer a cada uno de ustedes. Amén. Gracias, Señor. Y vino a mi memoria una pregunta que muchas veces nos hacemos cada uno de nosotros cuando estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, por situaciones adversas. ¿Dónde estás? ¿Dónde tú estás, Dios? ¿Dónde tú estás que no puedo sentir tu presencia? ¿Dónde tú te encuentras, Señor, que no te veo en medio de mis circunstancias? Gracias, Dios. Esta es una pregunta que nos hacemos casi siempre, cada uno de nosotros, cuando estamos pasando por pruebas, por dificultades, por adversidades, y sabemos que nosotros mismos no podemos hacer nada. Por eso el Señor dijo a los discípulos en una ocasión: sin mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces la presencia de Dios tiene que ser tan evidente en nuestras vidas para poder avanzar, que aunque haya momentos en nuestra vida de dolor, de enfermedad, de situación adversa, amado, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. Belén, Ángel, si Dios te trajo aquí en este día, es que Dios quiere hablar a tu vida de una manera muy especial. Esta pregunta también se la hacían los enemigos de Dios al pueblo de Israel estando en el cautiverio. ¿Dónde está tu Dios? Que permitió que estuvieras aquí ahora sirviendo en un pueblo extraño. ¿Dónde está tu Dios? Y a veces nuestra conciencia y a veces nuestra forma de pensar, también en momentos dados de nuestra vida nos hemos preguntado: ¿dónde está nuestro Dios? Cuando nos encontramos con muchas preguntas y no tenemos respuestas al dolor que podemos atravesar, también a veces le hemos preguntado a Dios: ¿dónde tú estás? Cuando vemos que la maldad en este mundo se multiplica, niños violados, abandonados, mujeres deshonradas, ancianas, como hace poco vimos en la televisión, cuando un hijo golpeó a su padre, un padre anciano, y le dio hasta en el piso. A veces preguntamos: ¿dónde tú estás, Dios? Aleluya. Que tú permites estas cosas. ¿Dónde tú te encuentras? ¿Será que Dios está enojado con la iglesia, con nosotros? Y por eso muchas veces no vemos nuestras oraciones contestadas. ¿Dónde tú estás, Dios? ¿Será que Dios está cansado de la oración de la iglesia y ha cerrado sus oídos para no escuchar nuestras peticiones? Señor, ¿dónde tú te encuentras? Hubo un hombre en la Biblia, y vamos a usar varios ejemplos bíblicos, que en un momento dado de su vida también, aunque tuvo grandes victorias, también le preguntó al Señor, no en la manera en que yo lo puedo expresar, pero yo me imagino que también lo hizo, llamado Elías, que también le preguntó: ¿dónde tú estás, Dios? Elías había tenido grandes victorias. Elías clamaba al Señor y Dios respondía desde los cielos. Elías sabía que el pueblo de Israel en aquel entonces estaba apartado de Dios porque tenía un rey pagano, un rey, aunque era judío y aunque era israelita, se había asociado con los reyes paganos de entonces,
llamado Acab, que tenía una mujer llamada Jezabel, y este matrimonio lo hizo por una alianza política, Elías también en una ocasión le preguntó a Dios: ¿dónde tú estás? ¿Por qué soy perseguido? Elías vio bajar fuego del cielo que consumió un holocausto. Elías mató 400 Baales con el poder de Dios. Mas sin embargo se levanta una mujer llamada Jezabel y le dice a un mensajero: ve donde ese hombre y dale el siguiente mensaje: te aseguro que mañana te mataré, tal como mataste a estos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen mis dioses. Ese fue el mensaje que le envió con un mensajero de Jezabel a Elías después de su victoria en el Monte Carmelo. Elías había ejecutado a todos aquellos profetas, pero ahora, ante la amenaza de una mujer, mire que las mujeres tienen poder, llamada Jezabel, ahora ante la amenaza sintió miedo y huyó, dice la Biblia, hasta Berseba para salvar su vida. Cuando yo estudiaba el tramo que pasó Elías desde Berseba hasta Oreb, amados, fueron cientos y cientos de millas. Hay veces que usted ve el verso y se cree que eso sucedió en unas cuantas horas. 40 días estuvo orando y huyendo, de aquella mujer que lo perseguía. 40 días, tiempo perfecto de Dios. De hecho, yo tengo un mensaje que habla sobre los 40 días, o sobre el número 40. Eso significa la plenitud de Dios. ¿Quién era Jezabel? Cuando yo digo Jezabel, usted piensa rápido en una mujer, en un demonio, ¿verdad? ¿Cómo era Jezabel para ustedes? Era una princesa. Era la hija del rey Etbaal, rey de los sidonios. Los sidonios eran enemigos del pueblo de Israel. Mas sin embargo, vuelvo y repito, por él hacer una alianza política con el enemigo, se casa con la hija del rey de los sidonios. Era la esposa de Acab. ¿Sabes quién era Acab? El peor rey que tuvo Israel en la historia fue Acab. Derribó todos los altares de Dios para levantarle altares a Baal. Se contaminó con los dioses de su esposa. Hizo todo lo que Dios le había prohibido hacer. Así es. Cuando nosotros en desobediencia le damos la espalda a Dios y empezamos a realizar las cosas que a Dios no le agradan, entonces vamos a pagar el precio de nuestras circunstancias y de nuestros problemas. Entonces la Biblia dice que Elías caminó todo el día hacia el desierto y se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morirse dijo: ya basta, Señor, déjame morir. Yo no soy mejor que mis antepasados. ¿Dónde está Dios en esta situación? ¿Por qué un hombre de Dios, un profeta de Dios, está pasando por estas circunstancias? Vamos a ver el corazón que tenía Elías en un momento dado. Porque no tiene que ver, amado, con el título que nosotros a veces tenemos, que creemos que no la sabemos toda. Elías creía que él era el único profeta que existía en Israel. Estos son aquellos que siempre están corrigiendo. Son los perfectos. Son aquellos que tú tienes que pasar por la línea de ellos, tienes que trabajar con la línea de ellos, tienes que hacer las cosas conforme a lo que ellos dicen. Podemos ver dentro de todo lo que estaba haciendo Elías por el poder de Dios, porque no tenía ningún poder, que Elías tenía un corazón, que él se creía en buen puertorriqueño que él se la sabía toda.
Esto a lo mejor usted no lo ha escuchado nunca, porque siempre hemos visto a Elías como la última Coca-Cola del desierto, pero Elías era un hombre, como dijo mi hermano José hace un minuto, también sujeto a pasiones. No era perfecto. Me imagino que le dijo a Dios, ¿dónde tú estás? Me imagino que después de la experiencia de ver cómo el fuego de Dios consumió el holocausto, le dijo a Dios, ¿por qué tú no bajas fuego del cielo y la consumes a esta mujer como lo hiciste con el holocausto? Y terminas de una vez esta situación. Pero estaba refugiado en una cueva. En la cueva, dice la Biblia, del monte Horeb. En Horeb, cuando tú vas a la palabra, sucedieron muchas cosas hermosas. Pero también Horeb significa el monte de la prueba. El monte donde a veces Dios te va a llevar para probar tu corazón. A ver cómo vas a actuar. A ver cómo vas a orar. A ver cómo vas a recibir una palabra y la vas a poner por obra. Ese monte, que es el monte de la prueba, el monte Horeb. Ahí también Dios se le manifestó de una manera sobrenatural a Moisés. En aquella salsa caldía. Pero Dios quería hacer algo muy diferente con este hombre llamado Elías. Ahora se refugia en aquella cueva del monte Horeb y Dios se les revela. La Biblia dice, no como un fuerte viento, no como un terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro delicado. A veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué tú no vas a fuego del cielo y consumes el pecado sobre la faz de la tierra? Vamos a pensar de la misma forma. El apóstol del amor dijo, vamos a orar para que baje fuego del cielo y lo consuma. Esa gente no está con nosotros. Y el Señor le dijo, si no están contra nosotros, con nosotros están. Amén. Hay veces que nosotros queremos que Dios actúe a nuestra manera, como dijo en una ocasión Bobby Cruz. A mi manera, como yo quiero, no amado. En el Evangelio tenemos que entender y aprender que todo es a la manera de Dios. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, la Biblia dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Amado, se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino palabra a él de Jehová, y Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él estaba quejándosele a Dios, y Dios le dice, salte de ahí. ¿Cuál es la cueva que a veces nos metemos? Sí, porque nos metemos nosotros. Que Dios nos dice en esta mañana, tienes que salir de ahí. La cueva de la indiferencia, la cueva de la falta de fe, la cueva de no creer que Dios puede hacerlo, la cueva de a veces entender que Dios tiene que hacer, vuelvo y repito las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. Tenemos que salir de esos lugares que nos paralizan. Esa mente, a veces, que viene a nuestra mente cosas que verdaderamente no ha puesto Dios en nuestra mente, mas sin embargo nos quieren paralizar para que no podamos avanzar. Amado, el cristiano, el Hijo de Dios está programado para seguir avanzando, no para detenernos. Ahora se refugió en aquella cueva. Y él respondió, verso número 10, capítulo 19 de Primera de Reyes, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Hasta ahora está todo bien. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Todo lo que estaba diciendo Elías era real. Lo único que no era real era, solo yo he quedado. Sí, Señor. Solo yo tengo la unción. Solo yo tengo el poder. Solo yo soy el que puedo realizar los milagros, la obra. Solo
Yo puedo hacer aquellas cosas que estos impíos, paganos, hijos de Israel no han podido hacer solo. Yo lo puedo hacer. Él huyó no solo porque sentía que su vida corría peligro, sino también porque creía que no habían fieles en Israel que estuvieran de su lado. Pero el Señor, amado, le hizo saber que todavía habían fieles que no habían doblado sus rodillas a Baal. Todavía hay fieles en esta tierra, todavía hay fieles en la tierra, en nuestra tierra de Puerto Rico. Todavía hay gente como tú y yo que oran a Dios y no han doblado nunca sus rodillas a Baal. Gracias, Dios. El problema de todos nosotros, de tenernos lástimas a nosotros mismos, ¿sabe cuál es? Lo que hace es devaluarnos a nosotros. Aleluya. Lo que estamos haciendo en la obra del Señor. Amado, lo que tú haces en la obra del Señor, sea para ti grande o pequeño, tiene un valor en el cielo. Sí, Señor. Tiene valor en el cielo lo que tú y yo Señor. hacemos para el Señor. Y le dijo, solamente yo he quedado en Israel. Y el Señor le dijo, verdad es, papito, eres tú solamente. ¿Sabe lo que le dijo Dios? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera. En pocas palabras, sal de tus limitaciones. Sal de tus pensamientos. Sal de todas aquellas cosas que nos limitan y no nos dejan avanzar. He aquí, más adelante el mismo texto dice, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras un viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido, baja fuego de arriba para que consuma lo que yo soy? ¿Usted sabe lo que está pidiendo usted? Que baje fuego y que me consuma a mí. A veces pedimos y a veces no sabemos pedir. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios no siempre se muestra o muestra su presencia en eventos dramáticos o destructivos, sino a menudo en la quietud. Hay veces que pasan situaciones adversas en nuestra vida. Eso es por el pecado del pueblo. Y se levanta en nosotros un espíritu de juicio. A todos nos ha pasado. Creyendo que Dios estuvo en la tormenta, en María, que Dios estuvo en el terremoto. Dios a veces permite las cosas. Eso es una realidad. No podemos tapar el cielo con la mano. Pero ¿sabe dónde Dios se manifestó más? Cuando tú miraste a tu vecino y viste la necesidad. Ahí estaba Dios. Sí. Y lo pudiste ayudar y lo pudiste levantar. Gracias. Cuando tú viste a una anciana solita en su casa y le llevaste algo de comer, allí estaba Dios. Estaba Dios, ¿sabe por qué? Porque está en ti. Dios está en cada uno de nosotros. Ya me pasé del mensaje, esa era la parte final. Dios está en cada uno de nosotros, amado. Trabajando, obrando, levantando al caído, haciendo que la gente sienta que no está sola. Ese es el propósito. Ese es el trabajo nuestro como iglesia, amado. No solamente es decir, el juicio de Dios te va a alcanzar, el diablo te va a matar. Bendito no solamente. Muchos de los que estamos aquí también hemos tenido esa palabra de juicio a veces. Y porque ahora todo es añito cuando se pasa esto. Había muchos añitos. De hecho, ¿sabes qué cosa? Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. ¿Tú sabes lo que me dijo un hombre a mí en la Autoridad de Energía Eléctrica? Geñito, me dijo.
Me dio bendito cuando yo estaba en el Evangelio. Adrobet. Una familia de apellido Adrobet que vive por ahí en el área de Minilla. Tú eres como Jeñito, me dijo. Y eso que yo, para mí, yo no tenía un mensaje como el de Jeñito, de verdad que no. De eso puede hablar mi hermano Luiso, que está ahí. Nosotros teníamos un grupo evangelístico que predicábamos todas las mañanas en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y levantamos un carro que tenía mi hermano Luiso llamado Lázaro. Era Lázaro porque aquel había resucitado, aquello estaba que las puertas se les abrían y todo, y teníamos allá unos altoparlantes de esos de bocina que eran así, con una cajita y un micrófono. ¡Alaba lo que vive! Amado, este que está frente a ustedes ha corrido muchas millas también, predicando la gloriosa palabra del Señor. El silbo apacible se traduce como un ligero susurro. Esto nos habla a nosotros de una comunicación íntima y directa con nosotros, Dios con nosotros. Sí, Señor. Aunque en estos eventos Elías los vio con sus ojos, el terremoto, el fuego, el viento, todos estos eventos, él los vio con sus ojos, experimentó en medio de sus pruebas todas estas cosas. Dios le estaba diciendo: yo tengo el control de tu vida, Elías. Como también Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Porque a veces nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Moisés, antes de ser emplazado por Dios para que sacara el pueblo al desierto y lo condujera a la tierra de la promesa, dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. No voy. Es mejor decirle a Dios: si tu presencia no está conmigo, no voy. ¿Sabes por qué? Porque si su presencia no está contigo, no está conmigo, nuestras decisiones son humanas y no tiene que estar Dios en medio de nuestras decisiones y vamos a fracasar. Fracasaremos, ¿sabes por qué? Porque Él lo había dicho. Sin mí usted no puede hacer nada. Señor. En las cosas más pequeñas, eso es algo que yo le he dicho a ustedes vez tras vez, vez tras vez. Había un hombre que una vez estaba frente a un predicador, como el que esta mañana está frente a ustedes, y le decía a la gente cuando salía: si eso mismo él lo predicó ayer. Y volvía el predicador y predicaba el mensaje, y cuando salía el hombre que se confrontaba con la gente en la parte de afuera, decía: eso mismo él lo predicó ayer. Y de momento el predicador lo ve y le dice: ¿sabe por qué lo prediqué ayer y lo vuelvo a predicar hoy? Porque todavía Dios sigue hablando el mismo mensaje hasta que no te arrepientas y vuelvas a mí. Hay veces que Dios nos está repitiendo. Por eso es que el pueblo de Israel, aquellos líderes de las casas, ponían los textos bíblicos en las puertas, y me imagino que el pueblo de Israel miraba aquellas cosas. La palabra era una repetición. ¿Para qué? Para que se acordaran de la misericordia y el favor de Dios. Hay una misericordia, hay un favor que hay que recordárselo al pueblo cada día, cada mañana. Es como la palabra: tus palabras es la verdad, dijo el Señor. Esa palabra que es manantial de vida hay que seguirla recordando. Por eso necesitamos congregarnos, porque el día que dejamos de congregarnos, dejamos de alimentarnos, y el día que dejemos de alimentarnos, vamos a ser unos débiles espirituales, que cualquier viento nos va a sacudir. Él quería, Elías, ver a Dios en su travesía. Y la Biblia dice que durante el día Dios se mostraba como una nube que cubría para que el sol del desierto no quemara al pueblo. Amado, de la misma forma en que esa nube cubría al pueblo de Israel en el desierto, todavía hay una nube de bendición que nos está cubriendo a cada uno de nosotros. ¿Sabe cuál es la nube de bendición que nos cuida? Su presencia. Amén. Su presencia nos cuida donde quiera que vamos. Su presencia nos advierte de aquellas cosas que se levantan contra nosotros. Su presencia nos habla
al corazón en los momentos más difíciles que podamos enfrentar. Ahí su presencia nos habla. Y por la noche como una columna de fuego para que el pueblo avanzara en medio de la oscuridad. Amados, no hay oscuridad, no hay tiniebla que cubra la tierra, que impida que avancemos hacia el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque a veces leemos la historia y creemos que eso fue solamente para Moisés. ¿Quién era Moisés? Un hombre como tú y yo. Claro, con un llamado especial. Como usted también tiene un llamado, yo tengo un llamado. Todos tenemos un llamado. Todos somos ministros del Señor. Todos somos servidores del Señor. Amén. Pero la Biblia dice que en medio de la oscuridad, ahora me voy unos años antes, en medio de la oscuridad, la Biblia dice que había luz en Gosén. Eso fue antes de ellos salir. ¿Y por qué había luz en Gosén? Primeramente, ¿por qué había tinieblas? Porque la novena, el problema era que la noveno juicio que Dios había derramado sobre Egipto era la tiniebla. Y había tinieblas en todo Egipto. Mas sin embargo en Gosén había luz. ¿Por qué había luz? Porque había un pueblo que se estaba preparando para la salida. Y si algo la iglesia tiene que entender en este tiempo que estamos viviendo es que todavía hay luz en nuestra vida, porque nos estamos preparando para la salida. No importa las tinieblas que arropen la tierra, tenemos que entender que Dios está preparando a la iglesia para una salida. Amado, Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Poderoso. Cuando yo estudiaba la palabra Gosén, esta palabra también significa acercamiento, lugar de protección contra los juicios de Dios. Amado, tenemos que buscar la protección ante todas las adversidades que vamos a enfrentar. Muchos de nosotros creemos que la gran tribulación la iglesia no va a pasar, eso yo lo creo también. Eso es una realidad. Pero usted y yo vamos a enfrentar lo que se llaman los principios de dolores. Si usted está verdaderamente dentro del plan de Dios, usted va a sentir cargas, situaciones adversas que va a tener que enfrentar solamente con la presencia del Señor. Sí, Señor. Jesús viene a levantar la iglesia. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Sí, Señor. No importa lo que nuestros ojos hoy en día estén viendo, lo que nuestros oídos estén escuchando a través de los medios sociales. Iglesia, sigue preparándote porque nos vamos. Aleluya. Si usted le agrada este mundo y todo lo que hay en este mundo, quédese. Yo tengo muchas cosas que Dios nos ha dado en el trayecto del camino. Una familia que amo, una esposa que amo. Tengo cosas materiales que también Dios nos ha dado, amén. Pero usted no se puede pegar a esas cosas. El día que nos peguemos a esas cosas, perderemos el propósito para lo cual estamos aquí en esta tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora Moisés le dice a Israel, ya en el desierto, esfuérzate y cobra ánimo. No tengas miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, Él va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aquellos que les gusta buscar en la Biblia, Deuteronomio 3:31-6. Estas palabras Moisés se las da a Israel antes de entrar a la tierra prometida, a Canaán. Cada vez que Dios va a hacer algo nuevo contigo, te va a dar estas palabras de aliento. ¿Por qué? Porque vas a enfrentar a tu enemigo. Cada vez que tú vas a una misión de parte de Dios, tienes que entender que vas a tener que forzarte, vas a tener que fortalecerte. Santo, ir preparado. Dios a veces nos dice que vas a poseer, y nosotros creemos, porque ya nos dijo que iba a poseer,
nos vamos a sentar a esperar que Dios lo haga todo. Dios te está usando a ti, nos usa a cada uno de nosotros. Y por eso nos dice, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará. Se lo dice a un pueblo que estaba 400 años antes cautivo en Egipto. Israel no era un pueblo guerrero. Israel, tú le dabas una escopeta o un revólver y decías, ¿y para qué se usa esto? Tú le dabas una espada y decías, ¿para qué es esto? En el principio de salir de Egipto. Claro, en el camino Dios lo fue preparando. Lo hizo un pueblo guerrero y lo hizo un pueblo conquistador. Amado, si somos obedientes a lo que Dios dice, somos más que vencedores, como dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no solamente lo hizo guerrero, lo hizo conquistadores. Pero aquí hay otro personaje, Job, que mucho hemos hablado de Job. Que mucho hemos hablado de este hombre de Dios. Job no entendía por qué sufría, y aunque se mantuvo al principio la intensidad, se mantuvo fiel al principio, la intensidad de su dolor físico lo llevó a momentos de amargura y queja y clamor pidiendo respuesta. Y mire lo que le dijo a Dios en el capítulo número 3 de su libro. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Esto también en un momento dado lo dijo Jeremías. ¿Por qué yo no morí? ¿Por qué no expiré antes de salir del vientre de mi madre? Amén. Está mi alma hastiada de mi vida. 12. Daré curso libre a mi queja. Estoy leyendo de la Biblia. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Amado, el hombre que Dios dijo que era un hombre fiel y perfecto delante de Él, ahora se está quejando. Y le está diciendo a Dios, ¿dónde tú estás? ¿Acaso te escondiste? Y Dios le responde a Job, dice la palabra, desde un torbellino. A Elías se le mostró desde un silbo apacible, pero a este se le muestra desde un torbellino. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque Dios hace las cosas como Él quiere. Porque a Job le tenía que mostrar su poder. ¿Sabe por qué? Porque Job dijo, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le está haciendo una pregunta a Dios a Job. ¿Quién es este que hace o oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Aquí Dios le dice a Job, por más sabio que tú seas, tu mente está limitada, Jobito. Para entender mis propósitos divinos, tu mente está limitada. No vas a entender jamás hasta dónde yo puedo trabajar con el hombre, hasta dónde puede trabajar con nuestras vidas. Amado, confía en mí, te dice el Señor en este día. Aun cuando no lo entiendas todo, confía en mí. Aun en medio del dolor, sigamos confiando en Él. Aleluya. Amado, y Dios le dice ahora a Job, ciñe ahora tus lomos como varón. Ciñe tus lomos como varón. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Alabanza al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Poderoso Dios. ¿Cuántas veces le hemos preguntado a Dios cosas y Dios te hace otra pregunta? Tú sientes en lo más íntimo de tu corazón que te está preguntando algo. ¿Dónde verdaderamente tú estás? ¿Por qué tú contiendes conmigo? Le estaba diciendo Dios a Job. Prepárate porque hay almas que alcanzar, te lo dice a ti, iglesia, y me lo dice a mí. Lugares que conquistar. Pero primero,
como le dijo a Job, también nosotros tenemos que levantarnos. Tienes que levantarte, porque yo quiero levantar a otros a través de ti. Dios quiere levantar a otros que están caídos en el piso. Usted sabe la gente que anda por ahí sin fe, sin esperanza. Gente que están apartados de Dios. Amados, tenemos que levantarnos. En el Salmo 62:11, el salmista hablando dijo: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Nada más. Salmo 62:11. Una vez habló Dios. Amado, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado? Mas sin embargo, Él lo que tiene que hablar de nosotros es una sola vez. Como cuando el padre le da un regaño a un hijo: te lo dije, papi. No te lo voy a decir la segunda vez. Yo busqué el lío. Viene yesca encima. Mas sin embargo, nosotros a veces nos comportamos como ese niño que hay que decirle 2, 3, 4, 5, 6 veces. ¿Sabes cuándo Dios te habla una vez? A través de la palabra. Y estamos buscando profetas. Y estamos buscando que Dios nos hable. Y estamos buscando que alguien nos ponga las manos. Y estamos buscando, todos esos son buenos recursos de Dios. Para eso son los 5 ministerios. Pero ahí tienes la palabra. La Biblia dice que es la regla infalible de fe y de conducta. La Biblia dice de la palabra que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ellas permanecen para siempre. ¿Para qué tenemos que buscar en fuentes ajenas lo que ya Dios nos dio? Que es su palabra. El día que yo deje de predicar aquí la palabra, busque otro lugar. Porque el pastor se volvió loquito. La palabra es la que nos enseña, la palabra es la que nos dirige, la palabra es la que nos consuela, la palabra es la que nos confronta. La palabra es la verdad, amado. Fuera de la palabra no hay verdad. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Sabe que ahora muchos ministerios y muchos ministros de Dios dicen que la palabra no es infalible? Ay, Yo le creo a la palabra. Cuando la palabra me confronta y habla también de las fallas que hubieron en los hombres de Dios, ahí está la palabra. La palabra es la verdad, amado. Entonces Job le dijo al Señor: de oídas te había oído. Me habían contado de ti. Yo sabía tantas cosas, pero era por lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabes por qué? Porque cada experiencia de la vida hará que tú conozcas más a Dios en su inmensa bondad. Cada experiencia nos está acercando más a Dios. Cada dolor nos está acercando más a Dios. Cada enfermedad nos acerca más a Dios. ¿Sabes por qué? Porque entonces conocemos al Dios que sana nuestras enfermedades. Al Dios que nos levanta en medio de las circunstancias difíciles. ¿Cómo tú le vas a hablar a alguien que Dios sana si tú nunca has recibido algo de parte de Dios? Amado, Dios no llegó a nuestra vida para que lo entendamos en todo. Dios llegó a nuestra vida para que lo obedezcamos en todo. Esto no es fácil. El Evangelio no es fácil. El que te vendió otra cosa te engañó. El Evangelio hay paz, hay gozo, claro que sí. Hay bendición, claro que sí. Pero también tenemos que entender que el Evangelio te confronta, nos confronta a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos está preparando para algo mayor. Aquí no estamos nosotros 1 hora, 1 hora y media, 2 horas los domingos para pasarla bien. De hecho, hay mensajes a veces que usted sale más estropeado que lo que entró. Hay veces que hay mensajes que nos estropean. ¿Para qué nos estropean? Porque Dios quiere sanar nuestras heridas. Hay heridas en el corazón que a veces tan adentro que no las conocemos nosotros, y Dios a través de la palabra las trae a memoria. ¿Para qué? Para que nosotros podamos sanar y nosotros también podamos sanar a otros. Sí, Señor. Aleluya. Poder sanar a otros, amado. Gracias, Señor. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Para decir como decían aquellos hombres en el pasado: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Usted coma y beba, pero no se deje morir todavía.
porque tiene muchas cosas que realizar aquí en la tierra. Sí, Señor. Alfredo, todavía hay muchas cosas que Dios quiere realizar contigo. Amén. Gracias, Señor. Este hombre hace unos meses atrás, un año más o menos atrás, un poquito más, le dio un infarto empezando esta obra y yo dije, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Me porté como Elías, ahora yo he quedado solo. Aleluya. Gracias. Un infarto fulminante, amado, Oh, bendito eres. en una cama, paralizado. Y yo iba a verlo y estaba con él allí. Y él me decía, Licea, yo no me siento vivo. Lo que podía hablar, lo poco que podía pronunciar. Gloria a Y yo, Señor, levanta a este hombre, me hace falta este hombre. Yo no puedo correr esto, mis comienzos. Estaba mi amada esposa, habían algunos de ustedes con nosotros. Pero este hombre para mí era Vital. vital, es la palabra. Y es. Dios. Y es vital. Aleluya. Y el Señor siguió trabajando con Alfredo poco a poco. Sí, Señor. Y lo llevaron a terapia y allá con su bastoncito poquito a poco y todo. Alfredo, sigue hacia adelante en el nombre de Jesús. Sigue hacia adelante en el nombre de Jesús. Y hoy en día no se alistó en el 2K de allá de, ¿cómo es que se llama? Y acá es Teodoro De Moscoso. Teodoro Moscoso porque tenía compromiso el otro día aquí. Digo, él no puede correr, ¿verdad? Estamos usando un No término. sea. Yo corrí mi cercano. Camina firme. Ana Carmen me decía, ahora por mi esposo Rafa, está malito en la casa. Él es un hombre de Dios, me decía. Gloria a Dios. Y nosotros aquí orando al Señor. Y míralo hoy en día aquí. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y míralo aquí. Gracias, Dios. Porque Dios a veces permite cosas en nuestra vida para que conozcamos más su poder, su amor, su bondad, su favor, su misericordia. Gloria a Dios. Gracias. Y después vino un día y al otro día me lo hospitalizaron. Y yo, ¿pero qué es esto, papá? ¿Dónde tú estás, Dios? A ver si nos preguntamos. Fuimos allá al hospital y Dios lo levantó de nuevo. Míralo aquí. Amén. Gracias. Gloria a Dios. De oídas te había hablado, te había oído, perdón, pero ahora mis ojos te ven. Amado, no es solamente por lo que la gente diga de Dios, es por lo que tú puedas experimentar en tu vida íntima con Dios. Tenemos que tener una vida íntima, de oración, buscarlo en la mañana, buscarlo al mediodía, aunque te digan loco. Pablo en una ocasión dijo, para mucha gente somos locura. A los primeros cristianos en la iglesia le decían los locos, los que alborotan, los alborotadores. Nosotros somos los alborotadores, claro que sí. Aleluya. Alborotamos, ¿por qué? Porque queremos llevar un mensaje diferente, un mensaje de gracia, de paz, de bendición. Y aunque nuestro mensaje es ya paz, alborotamos al mundo. Sí, Señor. Y si tenemos que mover al mundo, lo vamos a mover en el nombre de Jesús. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Vamos a necesitar para romper los tímpanos el diablo. Aleluya. Las pruebas, las tribulaciones, amado. Lo que no entiendo, no me alejarán de ti, al contrario, me harán confiar y depender de ti. Qué gran ejemplo el de este hombre llamado Job, que a pesar de sus problemas, sus tribulaciones, sus situaciones adversas, amado, terminó adorando a Dios. Y eso es lo que Dios está permitiendo en nosotros, que aún en medio de las circunstancias más adversas, amado, vamos a terminar este proyecto, esta carrera, adorando a Dios. Ahora se desata una tempestad en una barca donde iban los discípulos. ¿Cuántas tempestades se han desatado en tu barca? En tu familia, en tu entorno, en tu trabajo, como me sucedió a mí hace unos años atrás. Se desató una tempestad que tuve 2 meses y un poco más en intensivo, sala de quemados del Hospital Industrial del Centro Médico de Río Piedra.
Y yo le pregunté a Dios, ¿dónde tú estás? Quemaduras en varias partes de mi cuerpo, de tercer grado, las más peores. ¿Dónde tú estás, Señor? Y cuando yo miraba en aquella sala de quemados, que había unos cuantos, había uno llamado Tito, me acuerdo, de Ponce. Era un pintor y con una vara de aluminio estaba pintando un edificio y había un 38 KB. Lo tocó y bajó fuego y lo rapó completo y lo quemó. Aquel hombre gritaba todas las noches cuando le estaban curando. Y yo decía, ¿dónde tú estás, Dios? Yo tenía quemaduras aún cerca del área íntima. Y todos los días tenía que venir una enfermera a curarme. Y ella traía una cosita amarilla que era bien bonita, pero aquella cosa cuando me la ponía en mis quemaduras, que sacaba el pellejo que estaba allá, que era la sangre ya muerta, yo veía la gloria de Dios y le decía, ¿dónde tú estás, Dios? Qué pegado. Porque la piel muerta hay que removerla. Sí, Señor. Hay cosas muertas en nuestra vida que tienen que ser removidas y nos van a doler. Nos van a doler, amados, tienen que dolernos. ¿Sabes por qué? Porque si no, lo nuevo de Dios no va a entrar a nosotros, no va a venir a nosotros. Santo. Y se desata aquella tormenta en la barca de los discípulos. Amados, los discípulos conocían el lago, estaban ya familiarizados pescando en el lago. Pero ahora el lago se les levanta. Y Jesús dice a la Biblia que estaba durmiendo en la copa. Hay veces en nuestra vida que creemos que Dios está dormido. Dios no duerme. No duerme el que ve a Israel, dice la Biblia. Y la Biblia dice que Jesús se levantó y no le dijo, ay, vénganse por aquí, muchachitos, siéntense por aquí al lado mío para que no le vaya a acontecer nada. Dijo, hombres de poca fe. Aleluya. A veces Dios nos contesta no con la respuesta que nosotros esperamos, pero sí con la respuesta que necesitamos. Sí, Señor. Hombres de poca fe. Entonces ellos dijeron, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas le obedecen. Amado, Dios tenía que revelarse. Jesús tenía que revelarse como el todopoderoso Dios. En ese momento ellos tenían una revelación de maestro. Pero Dios quería revelarse como el todopoderoso Dios. Hay veces que nosotros creemos que Jesús solamente es nuestro maestro. Dios, Jesús, es el todopoderoso Dios. Y hay veces que permite tormentas, en la barca para que tú lo conozcas como Él es, no como tú lo has conocido hasta hoy. Hay veces que lo conocemos en la forma en que nosotros creemos que Él existe. El Dios de amor, el Dios de paz. ¿Te acuerdas de Walter Mercado que hacía Dios de paz y Dios de amor? Mucha paz y mucho amor. Y entonces el concepto de nosotros de Dios es paz y amor. Y el mismo Dios que te dice paz y amor, porque Él tiene paz y tiene amor. No como nadie te puede dar la paz ni el amor. Tú tienes que conocer a Dios en medio de las tormentas de la vida. Porque en medio de las tormentas de la vida, amado, entonces tú vas a entender quiénes están contigo y quiénes no están contigo. Porque hay veces que Dios permite tormentas en nuestra vida y los que no son parte de nosotros se van. Huyen. ¿Sabes por qué? Porque solamente están contigo por un tiempo y por una temporada, porque así Dios lo destinó. Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida y por eso permite tormentas en nuestra vida. Si hay algo que las tormentas hacen es que limpian el ambiente. Recuerdo cuando vine desde la Florida para acá después de María, los montes estaban como la cabeza del pastor. Pegado.
Yo me acuerdo que yo miraba aquellos montes, Señor, qué devastación mi tierra. Aleluya. Después volví como a los meses, 6 meses después, 1 año después más o menos, Bien bendecido. y todo estaba verde de nuevo. Aquellos árboles que ya estaban por irse al piso, María lo que hizo fue para el piso, viene lo nuevo. Hay veces que Dios tiene que permitir que nosotros caigamos al piso para podernos levantar y poder nosotros entender que el Dios que nos levanta con planes y propósitos nuevos. Aleluya. Nueva fuerza. Nueva fuerza. Se casa. Poderoso es el Señor. Y ahora Gedeón para terminar le pregunta a Dios, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? Y las maravillas que Él hizo con nuestros padres, que nos contaron. ¿Por qué permite que los madianitas nos roben las cosechas y los ganados? Amado, cada vez que el pueblo de Israel levantaba cosecha, venían los madianitas y le daban la guirita, le cortaban, le robaban las cosechas y se las llevaban. Ya Gedeón estaba cansado, estaba tan cansado que en una ocasión lo que hizo fue que escondió en un lagar aquellas cosas que él entendía que eran importantes. ¿Cuántas veces nosotros hemos escondido algo que nosotros creemos que es importante? Y Dios lo descubre. No hay oculto nada. Y lo escondido, no hay nada oculto que Dios no vea. Santo. Los ojos de Jehová, dijimos el miércoles, están Sí, sobre, Señor. sobre la faz de la tierra. Sí, Señor. Aleluya. Y aunque el pueblo de Israel les habían contado de las maravillas de Dios en el pasado, Él se quería revelar como el Dios que tiene poder en el presente. Sí, Señor. Gloria. De que los madianitas estaban robándole las cosechas y robándole las cosas, el ganado y todas las cosas que el pueblo poseía. Pero Dios quería levantar a alguien que creyera en ese momento que el Dios que estaba fuerte en el pasado también lo podía hacer en el presente. Aleluya. ¿Lo hizo o no lo hizo? Yes. ¿Derrotó a Gedeón a los enemigos o no lo hizo? Con pocos hombres. Creciendo. Eran miles. Y Dios siguió ¿qué? Sacándola afuera, amado. Hay veces que tú tienes que pelear batallas con 1 o 2 nada más. Y hay batallas que las vas a tener que enfrentar solito. Porque esas batallas no le corresponden a otros, te corresponden a ti. Aleluya. Y la confianza que tengo. ¿Dónde está Dios? Amado, Dios habita, dice la palabra, y con esto voy cerrando, en la alabanza Sí, Señor. de su pueblo. Los samaritanos lo adoraban en el monte de Gerizim, pero la Biblia le dijo, dice que le dijo Dios o Jesús a la samaritana, yo estoy buscando verdaderos que me adoren en espíritu y en verdad. Amado, Dios está en aquellos que adoran con el corazón. Amén. Si algo me gusta del grupo de este músico de aquí, aquí no habemos profesionales, pero tenemos un Dios perfecto. Sí, Señor. Si algo yo adoro a Dios por ustedes, los músicos, es que ustedes llevan al pueblo a la adoración. Aquí no hay uno que se quede sin cantar. Cantamos todos, aunque Revienta la vitrola. la vitrola, como decía aquí, me robaste el mensaje. Aquí cantamos todos o rompemos la vitrola. Aquí todos, cada vez que mi hermano Rafa canta, cada vez que Jorge canta, cada vez que Saraí canta, que todavía estamos orando por ella, cada vez que los que estamos aquí cantamos todos, Dios se agrada porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Sí, aleluya. Bendito es el Señor. Gracias, Señor. Él habita en cada uno de nosotros, amados. Aleluya. En medio de su pueblo. Tenemos que buscar a Dios en lo profundo de nuestro corazón. Señor, aleluya. La pueda ser allá. Su Espíritu Santo habita en ti, habita en mí. Gloria a Dios. Él te habla y te dice que Él quiere habitar en ti. Pero hay una cosa muy importante que tengo que dejar grabada en tu corazón antes de despedirnos ya mismo.
Él no quiere habitar en ti momentos específicos de tu vida. Él quiere habitar en ti 24/7. Poderoso Dios. Él no quiere habitar en ti por un momento solamente. Él quiere habitar en ti en los momentos difíciles, en los momentos de poder, en los momentos en que te sientas caído, en los momentos en que sientas que la enfermedad está sobre ti, en los momentos en que te sana, en todos y en cada uno de esos momentos. Él quiere habitar en ti. Gloria a Dios. No preguntemos más dónde está Dios. Porque Él está en ti, Él está en mí. Él está en la iglesia como cuerpo. Nos dio autoridad, nos dio poder para que seamos sus embajadores aquí en la tierra. Somos sus representantes, iglesia. Tenemos autoridad. Somos sus hijos y como hijos tenemos un padre. No estamos huérfanos. Él nos prometió que estaría con nosotros cuando todos los días hasta el fin del mundo. Amados, todos los días es todos los días. No hay un día que Dios no esté con nosotros. Todos los días Él estará con nosotros. Poderoso Dios. Él está en los días en que sale el sol, pero también está en los días cuando el sol no sale. Él no está en los días de lluvia, Sí, Señor. pero también está en los tiempos de sequía. Amén. Cuando te sientas solo, Él te dice hoy: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Cuando Dios se revela es, o mayormente cuando Él se revela, en los momentos más difíciles de nuestra Sí, vida. Señor. Jeremías estaba preso, amado, pero en medio de esa prisión, ahí estaba Dios. Sí, Señor. La prisión era lo que estaba Jeremías, o donde estaba Jeremías, no impidió que Dios se revelara a su vida. Sí, Señor. Amados, no hay prisión, no hay enfermedad, no hay necesidad, no hay diablo, no hay demonio que detenga lo que Dios ha separado para ti. Gracias, Señor. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Amados, aunque nuestros ojos no lo ven, Él es tan real Sí, Señor. Aleluya. como la risa de un niño. Sí, Señor. Cuando una abuela anciana Santo. recibe a sus nietos porque el hijo se la llevó, ahí está Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Salvador. Lo puedes ver también cuando una madre, después de 9, 7 meses como yo, Gracias, Señor. nace ese hijo que lo tiene en sus manos y ese niño grita, llora, después que le dan la nalgadita. Ahí está Dios. ¿Sabes por qué? Porque ahí está la vida de Dios. En cosas tan pequeñas como ver a los pájaros cantar. Esa experiencia yo la tuve recién convertido. Para mí un pájaro era algo normal. Gloria. Mas sin embargo, cuando yo vi a aquellos pájaros cantar por primera vez, después que conocí al Señor, yo vi algo sobrenatural. En los árboles, en el viento, en la lluvia, en la tormenta, pero también en el silbo apacible, allí también está Dios. En cada uno de ustedes, mis amados hermanos, yo puedo ver a Dios. Amén. Cada uno de ustedes son el testimonio vivo de la grandeza de Dios. Ustedes han peleado sus batallas, han vencido gigantes, han conquistado territorio, pero sobre todo han vencido en medio de las tentaciones. Sí, Señor. Algunos de ustedes como yo se han caído, pero la diestra de Dios los ha levantado. Sí, Señor. Y ahora podemos decir, Dios habita en medio de nosotros, en medio de nuestros corazones. Amados, en todas estas cosas, Dios está. Póngase de pie. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Poderoso Jesús. Gracias. Poderoso. En medio de las circunstancias más adversas que está. En medio del dolor, ahí está Dios. Yo veo a Dios a ti, en ti, Davidcito. También veo a Dios en Carmen, en Rafa, José, en Gilberto, en Carmen, en Magueo, jugando ahí. Veo a Dios también en mi hermano Doñito, que cumplió años esta semana y
Y han llevado, han venido, está como una rueda para Ponce. Llevaron a comer muchas veces. Qué bendición, los hijos. Eso habla que te amo, papi. Aunque a veces nosotros creemos que nuestros hijos como que nos pasan, como que algo nos aman. En Mari yo veo a Dios. Veo a Dios en ti. Mi viejo, yo veo a Dios en ti. Amén. Gracias. Mi amada ni hablar. Yo veo a Dios todos los días. Amén. En Víctor Robles, ahí yo veo a Dios. En Alfredo yo veo a Dios. En mi amada hermana Elba, ahí yo también veo a Dios. Belén, yo veo a Dios en ti, veo a Dios también en alguien. Amén, aleluya. Veo a Dios también en nuestra hermana, Señor. Frances Maisonero. Gracias, Padre. Veo a Dios también en aquel que está hablando allá atrás, en Jorge Mato, Poderoso. en Rafael. Amén. Gracias. Veo a Dios también en mi hermano santo, en mi hermano Luis que se fue y en una hermana que también ya salió, está por ahí. Yo también veo a Dios. En hermanos que no están aquí con nosotros hoy, Saraí, Naila, José y Laura, en tanto que a veces se me puede perder de la memoria, yo veo a Dios. Porque Dios se ha manifestado a nuestras vidas a través de ustedes. Y el corazón de cada uno de ustedes es verdaderamente el corazón de Dios que late por un mundo que se encuentra sin fe y sin esperanza. Que Dios te bendiga en esta hermosa y maravillosa tarde. Si algún día tú nos ves a través de esta red social llamada YouTube y quieres visitarnos, nosotros estamos en la calle 51, GD número 13 de la urbanización Santa Juanita en Bayamón. Aquí estamos un pueblo que adora y alaba y bendice al Señor, al Todopoderoso Dios. Nuestros cultos son los martes a las 7 de la noche y los domingos a las 10, miércoles, perdón, a las 7 de la noche y domingo a las 10:30 de la mañana. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos cerca, muy cerca del Hospital Regional de Bayamón y también de la farmacia Walgreens, aquí en la avenida Laurel, aquí en Santa Juanita. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo y con todos los